El sol de mediodía quemaba las aceras de la Gran Vía madrileña, donde el olor a churros fritos se mezclaba con el humo de los escapes de los taxis que frenaban en seco ante los semáforos. Ana, con su muleta de aluminio brillando bajo la luz, avanzaba entre la multitud que se apartaba apenas lo suficiente para no rozarla, como si su cojera fuera contagiosa. El calor subía desde el asfalto en ondas que distorsionaban los escaparates de Zara y Mango, mientras el eco de sus pasos irregulares se perdía entre el bullicio de los turistas fotografiando el edificio Metrópolis. En la puerta de la sede central de Banco Nacional Ibérico, el aire acondicionado escapaba en ráfagas frías que chocaban contra su rostro sudoroso, haciendo que su cabello se pegara a la frente. El guardia de seguridad, con su uniforme azul marino impecable, la miró de arriba abajo antes de abrirle la puerta con un gesto que parecía más cortesía obligada que amabilidad. Dentro, el mármol del suelo reflejaba las luces LED como un lago helado, y el olor a café recién hecho flotaba desde la cafetería interna, donde los empleados charlaban en voz baja. Ana respiró hondo, sintiendo cómo el frío del aire acondicionado se filtraba a través de su blusa blanca, erizando su piel mientras avanzaba hacia los ascensores. El recepcionista, un hombre de unos 40 años con corbata roja demasiado ajustada, levantó la vista de su pantalla y frunció el ceño al verla acercarse con dificultad. ¿Tiene cita?, preguntó con voz que pretendía ser profesional pero sonaba condescendiente, mientras sus ojos se detenían en la muleta. Sí, con el señor García, Departamento de Recursos Humanos, respondió Ana, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que se formaba en su garganta. El hombre tecleó algo en su ordenador, el sonido de las teclas resonando como disparos en el silencio del vestíbulo, mientras el reloj de pared marcaba las 11:57. Planta 12, pero tendrá que esperar. El ascensor de la izquierda está averiado, dijo sin mirarla, señalando vagamente hacia el fondo. Ana asintió, sintiendo como el peso de su bolso se hacía más pesado en su hombro derecho, mientras comenzaba el lento camino hacia el ascensor funcional. El pasillo parecía interminable, con las paredes cubiertas de anuncios corporativos que prometían excelencia y compromiso con la diversidad, palabras que sonaban huecas en ese momento. El ascensor llegó con un ding que rompió el silencio, y dentro, el espejo reflejaba su imagen. El vestido negro ajustado, los zapatos planos por necesidad, y la expresión de determinación que no podía ocultar el cansancio. En la planta 12, el ambiente cambiaba. Aquí el aire olía a papel recién impreso, y a la colonia cara de los ejecutivos que pasaban apresurados. La secretaria, una mujer de cabello perfectamente recogido, la miró por encima de sus gafas de montura dorada con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El señor García la atenderá en 5 minutos, dijo, señalando unas sillas de diseño que parecían más decorativas que cómodas. Ana se sentó, sintiendo cómo el plástico frío se pegaba a sus muslos, mientras observaba el movimiento constante de personas que entraban y salían de las oficinas. El tic-tac del reloj de pared se hacía cada vez más presente, marcando los segundos como gotas de agua en una tortura china. Finalmente, la puerta de la oficina se abrió y salió un hombre alto, de traje gris impecable, con una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «¿Señorita López?», preguntó extendiendo la mano, pero sus ojos ya la habían catalogado antes de que ella pudiera responder. Ana se levantó con dificultad, apoyándose en la muleta, y estrechó su mano notando cómo la presión era mínima, como si temiera contagiarse de algo. «Por aquí», dijo guiándola hacia una sala de reuniones donde las sillas eran más cómodas pero el ambiente igual de frío. El señor García se sentó frente a ella, abriendo una carpeta con su currículum, mientras el sol entraba por las persianas creando rayas de luz sobre la mesa. «Veo que tiene experiencia en administración», comenzó, pero su tono ya indicaba que la conversación no iba a ser fácil. Ana asintió, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en su nuca, a pesar del aire acondicionado. «¿Y esta condición?», dijo señalando vagamente hacia su pierna, «no le impide realizar las tareas básicas, ¿verdad?». Las palabras colgaban en el aire como una amenaza velada, mientras Ana apretaba los dientes para no responder de inmediato. «Puedo realizar todas las funciones requeridas», respondió finalmente, manteniendo la voz calmada, aunque por dentro bullía de rabia. El señor García sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos,
mientras cerraba la carpeta con un gesto definitivo. «Mire, aquí valoramos la imagen corporativa», dijo inclinándose hacia adelante. «Y francamente, no creo que encaje en nuestro equipo». Las palabras golpearon a Ana como un puñetazo en el estómago, mientras el silencio de la sala se hacía ensordecedor. «¿Perdón?», preguntó, aunque había escuchado perfectamente, sintiendo cómo la sangre subía a sus mejillas. «No es personal», continuó él, levantándose como si la reunión hubiera terminado. «Pero necesitamos personas que proyecten dinamismo». Ana se quedó sentada, mirando cómo él se dirigía hacia la puerta, el sonido de sus pasos seguros contrastando con su propia inmovilidad. «Gracias por su tiempo», dijo él desde el umbral, sin esperar respuesta, mientras la puerta se cerraba con un clic que sonó final. El camino de vuelta fue un borrón de sensaciones. El ascensor que bajaba demasiado lento, el vestíbulo que ahora parecía más grande y vacío. Fuera, la Gran Vía seguía su ritmo frenético, pero para Ana, el mundo se había detenido en esa sala de reuniones. Un año después, el mismo sol quemaba las aceras. Pero ahora Ana caminaba con paso firme, sin muleta, aunque la cojera seguía ahí, menos pronunciada. El edificio de Banco Nacional Ibérico se alzaba imponente, pero esta vez ella entraba por la puerta principal con una credencial diferente. El guardia de seguridad la saludó con una inclinación de cabeza, reconociéndola de inmediato, mientras el recepcionista palidecía al verla. «Buenos días, directora López», dijo la secretaria con voz temblorosa, levantándose de inmediato de su escritorio. Ana sonrió, pero era una sonrisa que helaba la sangre, mientras avanzaba hacia la oficina que ahora llevaba su nombre en la puerta. El señor García estaba en una reunión cuando la puerta se abrió de golpe, y su expresión al verla fue de puro terror. «¿Sorprendido?», preguntó Ana con voz calma, mientras cerraba la puerta tras de sí, el clic resonando como un disparo. El aire de la oficina olía a miedo ahora, mientras García se levantaba torpemente, derribando una taza de café que se derramó sobre los documentos. Esto debe ser un error», balbuceó, mientras Ana se sentaba en su silla, la que antes había sido de él. «No hay error», respondió ella, abriendo un sobre con su nuevo contrato. «A partir de hoy, yo soy tu jefa». El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del café goteando sobre la alfombra, mientras García comprendía la magnitud de su error. Ana se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos, y por primera vez en un año, sonrió de verdad. «¿Recuerdas lo que dijiste sobre la imagen corporativa?», preguntó con voz suave pero letal. García tragó saliva, incapaz de responder, mientras el sol entraba por la ventana iluminando el rostro de quien ahora tenía todo el poder. «Y ahora», continuó Ana, «vas a aprender lo que significa realmente el dinamismo, empezando por limpiar este desastre». El sonido de su risa llenó la oficina, un sonido que García nunca olvidaría, mientras el destino cerraba el círculo con cruel precisión. García se quedó paralizado con el rostro pálido como el mármol de las plazas de Madrid en invierno, mientras el eco de la risa de Ana reverberaba en las paredes de la oficina que ahora le pertenecía, y el aroma del café derramado se mezclaba con el de su propio sudor frío que empezaba a empapar la camisa bajo el traje. Ana, sentada en la silla ejecutiva con las manos cruzadas sobre el escritorio de caoba, observaba cómo él intentaba recomponerse, el tic nervioso en su ojo derecho delatando el pánico que bullía bajo esa fachada de gerente experimentado, mientras fuera, en la bulliciosa Gran Vía, los claxones de los coches sonaban como un recordatorio distante de la vida normal, que ahora parecía inalcanzable. ¿Cómo es posible?», murmuró García finalmente, su voz quebrada como el cristal de una copa caída en las fiestas de San Isidro, apoyándose en la mesa para no tambalearse, mientras sus ojos buscaban desesperadamente una explicación en el rostro sereno de Ana. Ella inclinó la cabeza ligeramente, permitiendo que un rayo de sol otoñal filtrado por las persianas iluminara sus ojos, que ahora brillaban con una inteligencia afilada que él no había notado un año atrás, y respondió con una calma que solo aumentaba la tensión. «La vida tiene formas curiosas de equilibrar la balanza, ¿no crees? Especialmente en una ciudad como Madrid, donde las oportunidades surgen de las sombras más inesperadas». García tragó saliva, recordando vagamente aquella entrevista.
El modo en que había descartado su currículum con una risa disimulada entre colegas en la cafetería del banco, donde el olor a tortilla española se mezclaba con chismes corporativos. Pero ahora se preguntaba si había subestimado algo crucial en su expediente. Ana abrió un cajón del escritorio sacando un expediente grueso con sellos oficiales del Banco de España, y lo deslizó hacia él con un gesto deliberado, el papel crujiendo como hojas secas en el Parque del Retiro, invitándolo a leer sin decir una palabra más. Mientras García hojeaba las páginas, sus manos temblaban al descubrir menciones a una reestructuración interna que había comenzado meses atrás, impulsada por inversores de Barcelona que buscaban diversidad real, tras un escándalo de discriminación que había salpicado al banco en los medios nacionales, como El País y La Vanguardia. ¿Sabías que tu comentario en esa entrevista fue grabado?, preguntó Ana de repente, su voz baja como un susurro en las estrechas calles del barrio de las Letras, haciendo que García levantara la vista bruscamente, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Él negó con la cabeza, pero en su mente destellaron recuerdos de una cámara de seguridad en la sala de reuniones, instalada tras las protestas por la igualdad en la Plaza Mayor, y se preguntó si aquello había sido el detonante de todo este giro inesperado. Ana se levantó lentamente, cojeando apenas perceptible hacia la ventana que daba a la vista de la Puerta de Alcalá, donde el tráfico fluía como un río imparable, y comentó casualmente: «Un año puede cambiarlo todo, García». Yo lo invertí en alianzas que tú ni imaginabas, como con ciertos directivos de Valencia que valoran el talento por encima de las apariencias. García sintió un nudo en el estómago al leer un nombre familiar en el expediente, el de su propio jefe, quien había sido destituido en silencio tras una auditoría interna, y se preguntó si Ana había orquestado aquello desde las sombras, quizás con ayuda de contactos en Sevilla, donde el flamenco y los negocios se entretejían en fiestas privadas. «Esto no puede ser legal», protestó él, su voz ganando volumen como el rugido de la multitud en un partido del Real Madrid en el Bernabéu. Pero Ana solo sonrió volviéndose hacia él con una expresión que mezclaba piedad y triunfo. «Todo es perfectamente legal», replicó ella, acercándose de nuevo al escritorio donde el teléfono interno empezó a sonar con insistencia, el timbre cortando el aire como una sirena en las noches madrileñas, y añadió: «Pero si insistes en dudarlo, quizás deberías consultar con el departamento legal, que ahora reporta directamente a mí». García se dejó caer en una silla de visitas, sintiendo el cuero frío contra su espalda sudada, mientras recuerdos de aquel año invadían su mente. Rumores de una mujer misteriosa que había escalado posiciones en sucursales periféricas como en Bilbao, donde la lluvia constante parecía lavar los pecados corporativos. Ana pulsó el botón del interfono, respondiendo a la secretaria con voz autoritaria: «Dile a la Junta que la reunión se adelanta 15 minutos. Hay asuntos pendientes que no pueden esperar». Y el clic al colgar sonó como el cierre de una trampa. Él la miró fijamente, buscando grietas en su armadura, y preguntó con un hilo de voz: «¿Qué quieres de mí? ¿Venganza? Porque si es eso, puedo renunciar ahora mismo y ahorrarnos el drama». Ana se rió suavemente, un sonido que recordaba las campanas de la Almudena en domingo, y negó con la cabeza. «La venganza es para los débiles, García. Esto es justicia, y quizás una oportunidad para que aprendas algo sobre resiliencia, como la que se ve en las corridas de toros en las ventas». Mientras el reloj de pared marcaba los minutos con un tic-tac implacable, García notó un detalle en el expediente, una mención a una denuncia anónima por acoso laboral que coincidía con la fecha de su entrevista, y se preguntó si Ana había sido la artífice o si había aliados invisibles en las sombras del banco. Ana se sentó de nuevo, cruzando las piernas con cuidado, y susurró: «Pero hay más, mucho más de lo que imaginas. Un secreto que podría derrumbar no solo tu carrera, sino todo este edificio si sale a la luz, y depende de ti si lo revelo o no». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido distante de los ascensores en el vestíbulo, mientras García sentía el peso de lo desconocido aplastándolo, y en ese instante, el teléfono sonó de nuevo, anunciando una llamada de la sede central en Barcelona que podría cambiarlo todo para siempre. 1.5 Sexpert García cogió el teléfono con manos temblorosas,
el auricular resbalando ligeramente por el sudor que ahora empapaba su palma, mientras el zumbido de la línea se mezclaba con el tráfico lejano de la Gran Vía y la voz al otro lado con acento catalán, marcado como las Ramblas de Barcelona. Confirmó lo que Ana ya sabía. La junta directiva había aprobado su ascenso definitivo, basado en un informe confidencial que detallaba irregularidades financieras en el departamento que él había liderado durante años. Ana observaba la escena con una satisfacción contenida, recordando las noches en vela en su pequeño apartamento de lavapiés, donde el olor a paella de los vecinos se filtraba por las ventanas abiertas, mientras ella tejía una red de evidencias con correos hackeados y testimonios anónimos de empleados descontentos que habían sufrido su arrogancia en reuniones pasadas, todo ello orquestado con la precisión de un relojero en la plaza de Cibeles. ¿Entiende ahora, señor García?, preguntó Ana una vez que él colgó el teléfono, su voz resonando como el eco de las campanas en la Puerta del Sol durante las uvas de Nochevieja, mientras él se hundía más en la silla, el peso de la realidad aplastándolo como las multitudes en las fiestas de San Fermín en Pamplona. García levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, reflejando el pánico de quien ve su mundo desmoronarse, y balbuceó: «Pero yo no hice nada ilegal, solo seguí protocolos». Aunque en su mente destellaban recuerdos de favores a inversores de Valencia, que habían bordeado la ética como las curvas del río Turia, y se preguntó si Ana había descubierto aquellos sobornos disfrazados de donaciones a fundaciones culturales en Bilbao. Ella se acercó a la ventana tocando el vidrio frío que separaba la oficina del bullicio madrileño, donde el sol poniente teñía de naranja los tejados como en un atardecer en la Sagrada Familia, y reveló con calma: «No se trata solo de legalidad, García. Se trata de karma, de cómo un comentario despectivo en una sala de reuniones puede desencadenar una cadena de eventos que te lleva de gerente a subordinado en menos de un año». De repente Ana sacó de su bolso un pendrive plateado, idéntico al que había usado en su entrevista original para presentar su portafolio, y lo insertó en el ordenador del escritorio, el clic sonando como el disparo inicial en una carrera de San Silvestre vallecana, mientras la pantalla se iluminaba con archivos que detallaban no solo sus errores, sino un secreto personal. Una aventura extramatrimonial con una secretaria de la sucursal de Sevilla, documentada con fotos tomadas en las ferias de abril. García palideció aún más, el aroma del café derramado ahora mezclado con el de su propio miedo, como el incienso en las procesiones de Semana Santa en Málaga, y suplicó: «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Mi dimisión? Dilo y acabemos con esto». Pero Ana negó con la cabeza, su cojera ahora un símbolo de fuerza inquebrantable, recordándole aquel día en que él se había reído disimuladamente al verla entrar. «La dimisión no es suficiente», respondió ella extrayendo el pendrive con un gesto deliberado, mientras el sol se ocultaba tras el Palacio Real, sumiendo la oficina en una penumbra que acentuaba las sombras en su rostro, y añadió: «Quiero que te quedes, que veas cómo lidero este departamento con la diversidad que tú despreciaste, como en las manifestaciones por la igualdad en la Plaza de España de Barcelona». En ese momento, el plot twist golpeó como un trueno en las playas de la Costa Brava. Ana reveló que no era una simple aspirante discriminada, sino la hija ilegítima del fundador del banco, un secreto guardado durante décadas en los archivos polvorientos de la sede en Madrid, descubierto tras una investigación privada que había iniciado tras su rechazo, conectando su discapacidad, heredada de un accidente familiar, con la herencia que ahora reclamaba con todo derecho. García se levantó de golpe, derribando la silla con un estruendo que retumbó como los fuegos artificiales en las fallas de Valencia, mientras procesaba la verdad. Su risa un año atrás no solo había sido un error profesional, sino el catalizador que había desenterrado un escándalo familiar que podría derrumbar el imperio entero, dejando la oficina en un silencio sepulcral roto, solo por el tic-tac del reloj, cerrando el círculo de aquella primera entrevista, donde todo comenzó con una muleta y una sonrisa condescendiente. Si te ha impactado esta historia de venganza y justicia en las calles de Madrid, no olvides suscribirte al canal para más relatos inspirados en la España real, como este que te ha mantenido en vilo hasta el final. ¿Qué te ha parecido el giro final? ¿Te esperabas que Ana fuera la heredera oculta? Cuéntame en los comentarios y dime de qué ciudad de España estás viendo este vídeo.
desde Barcelona, Sevilla, Valencia o quizás Bilbao. Tu opinión cuenta y ayuda a que más historias como esta lleguen a todos los rincones del Liechtenstein.